Cappuccino. Escribe sobre otros temas. Aquí tenemos unos pocos títulos de los otros muchos que tiene. Vemos que sobre la Inquisición, Phénomène instructif et relation sur l'Inquisition de España, etc. Aquí esto está todo detallado en la publicación. La literatura relacionada con la Divina Pastora. Hay muchos títulos y todos con varias ediciones además. Bien, tales títulos demuestran que Potries fue un políglota. Y aunque no hemos encontrado ediciones previas en castellano, ni tampoco correspondencias más o menos literales entre los escritos en francés e italiano, sí podemos hablar de traducción, de una traducción cultural, hemos dicho, en esta literatura dedicada a la Divina Pastora. Pues del análisis de los textos en francés y en italiano, advertimos que no son textos en los que se trasvasen palabras o frases más o menos literalmente, sino que el autor trata de recoger el mismo sentido que en las composiciones originarias, que parafrasea o varía manteniendo los elementos de contenido, las imágenes, símbolos, fórmulas piadosas, etc. Vamos a ilustrar esta afirmación en los siguientes versos bilingües con los que encabeza El cristiano en el purgatorio. Ô prodige d'amour, Dieu l'enfant de Marie dans l'Eucharistie s'immole chaque jour. Versión española. Un convite de amor vuestra pastora os da, donde en manjar está el mismo Redentor. Bien, y es así como Potries va recreando el escenario sacropastoril en las distintas composiciones, mudando esta simbología. Tenemos aquí los siguientes versos de su cántico, la figura del cordero, l'agneau, el belmont, balido, el troupeau, rebaño, fougère, le lecho, roseau, arroyo, etc. Bien, aquí, como tenemos tiempo, podemos seguir ejemplificando. Queda registrada la idea del lamento y de la compasión de la Virgen, que también se presenta como salvadora en su cántico. Pastora divina, quell'alme purgante che il fuoco raffina fra un mare di piante. Sono spose amorose dilette a Gesù. Per l'anima afflitte dobbiamo pregare che Dio a lodare violino in cielo. Guai crudi tormenti, nel fiero abbandono d'amici e parenti, etc. Y ya por último, por cuestiones de tiempo vamos a... este ya es el último. Sí, vamos aquí queda reflejada la idea del extravío de la oveja, la imagen de esta, y del prado. Dice, noi siamo tue pecorelle, ovejas che abbiamo da te extraviado, e dal gentil tuo prato torcemo ingrate il pie. Tu che al común vantaggio di madre porti il vanto, coprici col tuo manto, fa salda nostra fe. Bien, concluyendo, resumiendo, es así como Potries tributa culto a la Divina Pastora y por tanto difunde la advocación de esta representación mariana en Francia e Italia. En sus escritos en francés y en italiano retoma el ambiente conceptual y la terminología del icono pastoril, presentes en la piedad mariano-pastoril española, que, como hemos dicho, arranca de la labor del padre de Fray Isidoro de Sevilla y que a su vez se inscribe en un contexto en el que la literatura profano-pastoril todavía sigue vigente. Desde este punto de vista, podemos considerar su labor como una traducción de ambientes hispanos a los nuevos entornos en los que le tocó desarrollar su última labor pastoral. La originalidad de su labor se desprende del hecho de volver a adquirirlo sin atender a un texto previo. Es decir, como hemos dicho, insistimos, no se trata de una traducción texto a texto, sino que el padre Cappuccino recrea libremente a lo sagrado. Podríamos hablar de un lado de una traducción cultural en la que no se vierten textos, sino el mundo referencial de la advocación a la Divina Pastora, y de otro de una pervivencia del género bucólico a través de la literatura pastoril sacra. Pues esto es todo. Muchas gracias. Como se han guardado muy bien los tiempos, todavía nos queda tiempo, valga la redundancia, para más preguntas. Beatriz.
Elena, deduzco de tu trabajo que en el caso de la Divina Pastora no hay novela, solamente poesía. Sí. Porque claro, en el siglo XVI está toda la línea de la novela pastoril y es verdad que el ámbito sacro es muy reducido respecto a la novela pastoril en general, ¿no? La novela pastoril es sobre todo profana y hay una línea pequeña de novela pastoril sacra. Pero deduzco entonces que tú te has centrado solamente en poesía porque al llegar al tema de la Divina Pastora en el 18 ya no encuentras nada referente a novela. Exactamente, vale. Exactamente, sí, todo poesía. Vale. Yo quiero también hacer no sé si una pregunta, pero sí una observación. Posiblemente el inicio de la Divina Pastora esté en la literatura provenzal, que es donde nace la pastorela, que es lo que sería después la novela pastoril, y donde se encuentra la poesía más hermosa que se ha dedicado a la Virgen, y está justamente en una pastorela. Está hecho por un trovador que terminó siendo papa, de cuyo nombre en estos momentos no me acuerdo, pero posiblemente ahí esté el inicio de esta advocación de la Divina Pastora. Dianela. Lo que quería notar es que pues veo que en las composiciones italianas se sigue mucho el estilo bucólico, arcádico de Piedemonte, de Monti, y que hay en esto una gran diferencia con respecto al español, que me parece en cambio que no tiene estilemas así tan refinados y elegantes, más bien pues se remite al mundo, me parece al menos, del un poco romancero, o sea, un poco más simple, ¿no? El estilema que se presenta en la composición española, lo cual creo que podría ser un elemento a subrayar, así como pues otra cosa interesante sería ver la traducción intersemiótica, es decir, cómo han pasado a los ciclos pictóricos, a la pintura, pues la Virgen, la figura de la pastora. Creo que podría ser un elemento a sumar, a añadir, ¿no? Alonso. Bueno, enhorabuena, de verdad, ha sido un trabajo muy bonito, me ha gustado mucho, así que Elena, de verdad, gracias. Quisiera decir que el Concilio Vaticano II ha obligado a cambiar el nombre de Divina Pastora, sí, de tal forma que se ofreció para el cambio, ya que la Virgen no es divina, que tendría la misma categoría de Dios, sino divinizada. Entonces, hay familias, lógicamente, que llevaban el nombre de, por ejemplo, las franciscanas de la Divina Pastora. Incluso ahora una compañía de seguros, Divina Pastora. Bueno, casi nada. Quiero decir con esto que, bueno, aparece antes incluso del dogma de la Inmaculada, que es cuando ya se reconoce a María como divinizada. En su alfa y omega. Alfa en la concepción y omega en la asunción. Por otra parte, la Iglesia lo estaba celebrando ya desde el siglo VII en Oriente y desde el siglo XI en Occidente. A María, desde el principio hasta el final, como divinizada. Entonces se propuso desde los padres conciliares el que se tomara el nombre de franciscanas de la pastora divinizada o franciscanas madre del divino pastor, que es donde han recurrido ellas, y ahora el título es Madre del Divino Pastor. Y en segundo lugar, quisiera decir, como un elemento para la investigación y para también, que la Divina Pastora es la versión de los franciscanos capuchinos de la Divina Peregrina. La Divina Peregrina era la patrona de la familia franciscana misionera, de los hermanos menores, OFM. De tal forma que aparece 75 años antes. Y aparece también en Sahagún de Campos. Es donde se venera, es el referente en los caminos de Santiago, pero también en los caminos misioneros, allende los mares. Y la mariología de la madre o de la Divina Peregrina, que por cierto se venera como patrona en una de las capillas que estaba en el antiguo convento de Pontevedra, que formaba parte del recinto donde había un gran colegio de misioneros, pero ahora lo que va es lo importante. La Divina Peregrina, que es
y tiene los mismos símbolos iconográficos que la Madre del Divino Pastor. Lo que es que la Madre del Divino Pastor se ha sentado, ha dejado que su hijo se vaya de sus brazos, porque estaría cansada de llevarlo, y al sentarse con su zurrón y ponerse a tomar algún alimento, vienen las ovejas alrededor de ella. Es cosa curiosa que la Mariología, en sentido profundo, está tomada de María Coronel Arana, la venerable Madre Ágreda. Es la Mariología de la venerable Ágreda la que van a trabajar y la que va a dar fondo precisamente a la Divina Peregrina y después también a la Divina Pastora en esta teología, que tiene que tener teología, porque una imagen y una devoción tiene que estar sustentada en fondo, no solamente de poesía, que es bucólica y demás, sino, como bien has dicho, en textos referenciales bíblicos y en textos referenciales comentados teológicos. Muchísimas gracias y con esta intervención damos por terminada esta primera parte. Gracias a todos.